En el libro pasan cosas terribles y cosas que un adulto, en líneas generales, conoce y que llena justamente esos vacíos en donde las cosas terribles no se dicen. Pero muchos de los chicos que seguramente lean el libro no saben exactamente qué es lo que pasó. Y me da la sensación de que el libro les permite tener la sensación de que hay algo terrible, hay cosas muy terribles que pasan en el mundo. Y esas cosas muy terribles aparentemente muchas veces no tienen remedio. ¿Pensaste justamente en ese público, además del público adulto, en el momento que estabas escribiendo? Sí, desde luego que estaba pensando mucho en los jóvenes. Y estaba pensando que si uno va a contar una historia acerca del Holocausto, que sería muy interesante escribir acerca del caso más extremo de violencia que el mundo ha conocido y que no haya violencia en las hojas. Y nunca permití que esa violencia pasara a las hojas y yo preferí dejar todo a la imaginación del lector. Desde luego, por ejemplo, cuando Cutler está en la escena del comedor y Bruno mira y está horrorizado por lo que ves y que el libro dice ni siquiera lo pudo poner en palabras, y en mi mente eso todavía asusta mucho más, ¿no? Para mí me asusta muchísimo más quedarme solo con mi propia imaginación a que a un autor me diga absolutamente todo. Me parece que con frecuencia una de las claves cuando uno escribe una novela es lo que uno no le dice al lector, las cosas que uno le confía al lector. Me parece que uno no debe de pensar que el lector debe de saber todos los hechos, ¿no? Y por lo mismo, si uno escribe para un público joven, yo lo que quería era escribir para los jóvenes y no protegerlos de alguna manera, no sacarlos de la dura realidad de los campos y de lo que es oscuro y duro y difícil. Yo confiaba que incluso si los jóvenes no sabían qué fue lo que pasó, que iban a llegar al final del libro y al final del libro iban a voltear a ver a alguien y decirle, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió? Hay un capítulo en el libro que termina con Bruto que le pregunta a Schmiel, bueno, ¿quiénes son todas esas personas del otro lado de la reja? Entonces de eso se trata el libro, ¿no? Bueno, un niñito que quiere saber, un niño que quiere saber qué es lo que está pasando. Y me parece que una de las grandes dichas que yo he tenido es que hay muchos jóvenes que han leído el libro y que los jóvenes se han hecho esa misma pregunta y que quieren investigar y quieren seguir leyendo y quieren leer los buenos libros por la gente que vivió esos momentos, como Eddie Wiesel, como Anne Frank. Entonces, si mi libro puede servir como una pequeña introducción a esos autores, ya cumplió su tarea y para mí pues es un orgullo. A lo largo de la historia e incluso de la historia reciente, prácticamente en casi todo el mundo ocurrieron cosas terribles, incluso también en tu propio país hasta no hace tanto tiempo. ¿Por qué razón elegiste como símbolo de todo eso justamente situar la acción durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz y que fuera un chico alemán y un chico judío? Bueno, no es un símbolo en realidad, ¿eh? No lo pensé así. Y una de las preguntas que frecuentemente me hacen es que como yo soy irlandés y cuando viajo la gente me pregunta, bueno, como tú eres irlandés, los eventos de Irlanda cuando tú estabas creciendo, pues desde luego eran eventos muy violentos. ¿Te influyeron para escribir el libro? Bueno, quizás subconscientemente sí. No, porque todos los escritores irlandeses estuvimos expuestos a esos acontecimientos, pero me parece que el Holocausto es un evento tremendo que no puede ser tomado como metáfora de nada. Entonces, en realidad es una historia de su tiempo. Y la razón por la que yo elegí a Bruno como el personaje principal, el muchachito alemán, como el protagonista central de la novela, y es que yo no soy judío, ¿eh? Y yo pensaba pues que yo no puedo imaginar lo que hubiera sido ser un prisionero en uno de esos campos. Yo escribo ficción y tengo una buena imaginación, pero dije, bueno, eso va un paso más allá de lo que yo puedo lograr, no creo que pueda hacerlo y no creo que deba hacerlo.
Pero lo que sí puedo hacer es imaginarme qué le pasaría a alguien que no está metido en un campo de concentración, pero sabe que algo está pasando y quiere hacer preguntas. Entonces yo sé que existió el Holocausto, que hay gente que sigue escribiendo acerca del Holocausto. ¿Por qué? Porque cada cosa que se escribe es un intento por entender mejor ese fenómeno. Cuando uno busca respuestas, pues no hay respuestas, pero hay novelas que te dicen, bueno, es que no se supone que encuentres respuestas, sino que te sigas haciendo preguntas. Y Bruno siempre tiene que ser ese personaje central, ¿no? El inocente, el ingenuo, el decente, el que siempre está cuestionando. Ese es Bruno, ¿no? Y sin saber verdaderamente qué está pasando, pero que quiere saber. Uno tiene la sensación de que no solamente Bruno es ingenuo, sino también el narrador, que no es Bruno, pero que está contando las cosas desde el punto de vista de Bruno. ¿Cómo surgió esa idea de narrador? Esto fue muy difícil, de hecho. Porque es una especie de novela en primera persona, porque todo, con excepción de estas 3 páginas, es lo que Bruno dice, lo que Bruno no entiende. Pero tenía que haber una tercera persona por las últimas 3 páginas. Entonces es una estructura narrativa algo compleja, en donde yo tuve que decir, bueno, quiero que se lea como si alguien te está contando un cuento, ¿no? En el primer borrador había más intervención del narrador, donde el narrador casi se salía del texto, y yo lo saqué del borrador, porque pensé que era un truco, y pensé que la historia era lo suficientemente fuerte como para necesitar eso. Pero yo quería sentir que esa era una historia que el narrador había oído y que a su vez quería volver a contar, y que la había oído cuando era un niño. Entonces la estaba contando como niño. En un momento en que terminaste de escribir el libro, pero antes de que el libro se publicara, ¿tuviste conciencia de que habías escrito algo importante? ¿Sentiste que habías escrito algo importante? Bueno, importante es una palabra difícil, pero sentí que había escrito algo bueno. Pensé que había la posibilidad de que al libro le fuera bien, o por lo menos que le fuera mejor que mis libros anteriores. Pero hubo un momento. Se publicó en enero de 2006 y los últimos 2 meses de 2005 me empecé a poner muy nervioso, porque pensé, bueno, quizás este libro me puede cambiar las cosas en mi vida. Pero luego me puse a pensar, bueno, ¿qué tal que si a todo el mundo le cae mal? Porque este es un libro que pudieras odiar, y de hecho hay gente que no le gusta el libro para nada. Entonces yo pensé, ¿qué pasa si todo el mundo odia el libro? Y recuerdo que en ese enero, justamente la semana antes de que el libro se publicara, un periódico inglés, el Times, publicó el primer análisis del libro y lo odiaron. No recuerdo las demás recensiones, pero sí recuerdo que me dijeron que era una vulgaridad esa novela. Recuerdo que eso decía el periódico. Y cuando lo leí dije, esto va a estar horrible, esto se va a ir por la mala. Y estaba convencido de que iba a ser un fracaso y que todo el mundo iba a decir, este libro es estúpido.